Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 12 de enero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Condena a Díaz-Canel inclusión de Cuba en lista de países patrocinadores del terrorismo. Reporta Cuba 487 nuevos casos de COVID-19. Llaman autoridades sanitarias al cumplimiento estricto de las medidas. Presenta Partido de los Trabajadores solicitud de destitución de Jair Bolsonaro. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta oficial de Twitter, condenó el cínico anuncio realizado este lunes por parte de Estados Unidos de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Condena firme y absoluta a la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es terrorismo de Estado. Y en el colmo del cinismo, los terroristas e inmorales de la administración Trump nos acusan de patrocinar al terrorismo. Así escribió el mandatario cubano. Díaz-Canel se refirió además a la repercusión internacional de tales declaraciones estadounidenses. El mundo condena la hipócrita y cínica calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Son los últimos coletazos de una fracasada y corrupta administración comprometida con la mafia cubano-miamense, puntualizó. Cuba se opone al terrorismo, ha sido víctima de este flagelo, nunca patrocinadora. La desprestigiada administración de Trump hace todo lo posible por entorpecer y evitar un mejoramiento de las relaciones durante la presidencia de Biden. Así agregó el mandatario en otro mensaje compartido en la red social Twitter. A continuación damos lectura a la siguiente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más firmes y absolutos la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo anunciada por el gobierno de los Estados Unidos en acto cínico e hipócrita. Desde hace meses se viene especulando sobre la posibilidad de incluir a Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado que califica a países sin mandato o legitimidad alguna, carente de motivación genuina referida al terrorismo y sus secuelas, y como instrumento de difamación para aplicar medidas económicas coercitivas contra naciones que se resistan a doblegarse a los caprichos del imperialismo estadounidense. El anuncio formulado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, constituye un acto soberbio de un gobierno desprestigiado, deshonesto y en bancarrota moral. Se conoce, sin lugar a dudas, que la verdadera motivación de esta acción es imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de recuperación en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo, verdad reconocida por todos. La política oficial y conocida y la conducta intachable de nuestro país es el rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado por quien quiera, contra quien quiera y donde quiera que se cometa. Cuba es un Estado víctima del terrorismo y nuestra población lo ha sufrido en carne propia al precio de 3.478 víctimas mortales y 2.099 personas con discapacidad, por actos cometidos por el gobierno de los Estados Unidos o perpetrados y patrocinados desde territorio de ese país con la tolerancia de las autoridades oficiales. Los cubanos repudiamos con desprecio toda maniobra dirigida a manipular un tema tan sensible para groseros propósitos de oportunismo político. La Habana, 11 de enero de 2021.
Lo anunciábamos en titulares. Al cierre del día de ayer, Cuba registró 487 nuevas personas contagiadas con la COVID-19, una cifra que ratifica la tendencia al incremento sostenido de casos confirmados en cada jornada. En su habitual conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, señaló que aunque disminuye la cifra de arribo de viajeros internacionales, el riesgo se incrementa a partir de la transmisión autóctona del virus en cada territorio. Con 487 nuevos casos positivos a la COVID-19, Cuba vuelve a reportar la cifra más alta de casos activos ingresados en los hospitales del país. Lamentablemente, 2 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad y en 37 muestras positivas no se precisó la fuente de infección, lo que evidencia la alta transmisión del virus en las últimas jornadas. No me canso de decir que tiene 2 o 3 cosas muy malas. Uno es la alta contagiosidad. De verdad que es impresionante la capacidad de transmitirse este virus. Lo otro es el elevado % de personas asintomáticas que no te permite identificarlo. Porque tú lo ves perfectamente bien, se siente bien, no tengo nada, físicamente está bien, además te lo dice y tú lo ves. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo yo me defiendo? Porque la mayoría de las enfermedades al menos tiene algo que tú puedes identificarlo. Y lo otro, que la hace muy vulnerable, o hace a las personas muy vulnerables, es que no tiene no tiene cura, no tiene un tratamiento de antiviral específico. Al cierre del día de ayer se reportaron 25 cubanos en las terapias intensivas del país, un lactante y 3 adolescentes en estado grave. La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba con el mayor acumulado total en esta jornada. Que hasta el municipio especial Isla de la Juventud, que estuvo mucho tiempo tuvo semanas, meses sin notificar casos, como tuvimos muchas provincias, aquí lo dijimos un día, Guantánamo, Santiago, Granma, Las Tunas, que realmente estuvieron meses sin informar un solo caso. Y lamentablemente la situación, producto de lo que hemos analizado, pues se ha ido complejizando mucho. Y decir, no hay riesgo en tal lado, creo que no. Creo que todos tenemos que protegernos en todos los lugares. Al valorar las tasas de incidencia de la enfermedad por provincias, el doctor Durán señaló que aun cuando existen medidas restrictivas y ajustes en el control sanitario internacional, continúa siendo de extremo cuidado una enfermedad sin cura y muy contagiosa entre personas de cualquier edad. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La suspensión de las actividades docentes en varios centros escolares de diferentes enseñanzas destaca entre las medidas preventivas adoptadas por la Dirección de Educación en Guantánamo, provincia que hoy reporta 26 casos positivos a la COVID-19. Ante el complejo escenario epidemiológico que presenta Guantánamo y el retroceso en las fases de enfrentamiento a la COVID-19, la Dirección Provincial de Educación adopta acciones preventivas en las diferentes enseñanzas educativas. La mayor incidencia recae en la ciudad cabecera, donde se registra la mayor cifra de contagios. Se ha determinado que recesen por un espacio que no podemos definir hoy, las actividades docentes en las 9 escuelas especiales, en 11 círculos infantiles, en 4 semi-internados, en las secundarias básicas en todas, en los preuniversitarios, 5 centros de educación técnica profesional y 5 centros de la educación de adultos que funcionan en instalaciones de otros niveles educativos. Otras medidas también se adoptan en las escuelas de Niceto Pérez, municipio que junto a Guantánamo fue declarado en etapa de transmisión autóctona limitada. Estamos hablando del Consejo Popular de la Yaya, el Politécnico Carlos Manuel de Céspedes, que ya está saliendo de pase, la escuela primaria José Martí, la secundaria básica Roberto Medero y la escuela especial también, que a partir de las condiciones que tiene el municipio y de contacto que existen en esta escuela, estamos o evaluamos la salida de los estudiantes hasta que el Consejo de Defensa y la situación en el territorio lo pueda definir reincorporarse.
Igualmente recesarán las instituciones educativas del deporte y la cultura. Los estudiantes de la IDE no van a entrar y los estudiantes de la EPEF no van a entrar. En estos momentos estos dos centros se están utilizando como centros de aislamiento. Y en el caso de cultura, la escuela de danza y la escuela de música tampoco van a recesar también las actividades docentes hasta que la situación lo permita. La titular del sector en la provincia convoca a los docentes del municipio cabecera a presentarse a sus centros para reorganizar las actividades previstas y reitera que el curso escolar 2020-2021 por ahora no se suspende. Yaneisy Nolasco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer internacional. Comenzamos este recorrido en América Latina, pues el opositor partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, denunció el asesinato de otro firmante de la paz, con lo que suman 4 excombatientes ultimados en lo que va del año. El colectivo señaló que con este crimen suman ya 253 excombatientes asesinados desde el acuerdo de paz firmado en 2016 entre las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Remarcó además que después de conocer la participación de jefes de Estado y mandos de las fuerzas militares en el genocidio de la Unión Patriótica, es inevitable no preguntarse por las responsabilidades del actual gobierno en las sistemáticas muertes. Continuamos en esa región, pues parlamentarios del Partido de los Trabajadores PT de Brasil presentaron otra solicitud de destitución de Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados. Hasta este martes se registran 60 pedidos de juicio político contra el presidente ultraderechista. La solicitud presentada indica que al degradar e ironizar la tortura sufrida por Dilma Rousseff y en consecuencia insultar la memoria de miles de brasileños que perdieron su vida y dignidad durante la dictadura militar de 1964, el hombre ahora claramente denunciado cometió un delito de apología de la tortura tipificado en el Código Penal, artículo 287. Recordemos que Bolsonaro afirmó el 28 de diciembre ante un grupo de partidarios que Dilma fue torturada y le fracturaron la mandíbula. Que traigan los rayos X para ver esos huesos. Yo no soy médico, pero hasta ahora, hoy, espero la radiografía. Así comentó el presidente brasileño con una sonrisa burlona. Ante la injuriosa declaración, la exgobernante respondió que resulta triste, pero el ocupante del Palacio del Planalto se comporta como un fascista y en el poder actúa exactamente como un fascista. Continuamos en otros temas. La organización sindical más grande de Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores FUT, convocó para los próximos 28 de enero, 10 días antes de las elecciones generales, una movilización para protestar contra la gestión del gobierno de Lenín Moreno. Dentro de las exigencias, el grupo de sindicalistas rechaza que se quiera elevar los años de jubilación ante el Seguro Social y piden que se pague la deuda del Estado. El titular del FUT, Mesías Tatamuez, expresó que la administración de Moreno intenta privatizar los sectores estratégicos nacionales a días de dejar el poder, al tiempo que se opuso a la concesión de la refinería de Esmeraldas y de otras empresas públicas. La líder social argentina Milagro Sala cumplirá el venidero sábado 5 años de encarcelamiento. Movimientos sociales, dirigentes políticos y otras personalidades piden hoy su libertad. Sala fue detenida en 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en la provincia de Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales. Durante ese tiempo, a Sala se le han abierto múltiples causas y ha denunciado ser víctima de persecución judicial. En un comunicado difundido en las redes sociales, diversos colectivos exigen la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amaru al considerar que se trata de una persecución política, judicial y mediática impulsada por Morales y los miembros del Superior Tribunal de Justicia Provincial. Y numerosos políticos demócratas de Estados Unidos se suman hoy a las voces que rechazan la reciente inclusión unilateral de Cuba en la lista de países que, según Washington, patrocinan el terrorismo. El ex asesor del gobierno de Barack Obama, Ben Rhodes, consideró que esa decisión es basura politizada destinada a atar las manos de la administración de Joe Biden, que tomará el poder en unos pocos días. Según escribió en su cuenta oficial en Twitter, Cuba no es un estado patrocinador del terrorismo y el pueblo sufrirá
por un acto que el secretario de Estado Mike Pompeo realizó de acuerdo a los intereses de unas pocas personas en Miami. Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy señaló que la inclusión de Cuba en esa lista es una decisión politizada y es una burla de lo que había sido una forma objetiva y creíble de medir el apoyo activo de un gobierno extranjero al terrorismo. A juicio de ese congresista estadounidense, el terrorismo interno en Estados Unidos representa una amenaza mucho mayor para el pueblo de ese país que Cuba. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. Gracias, Karina. Precisamente la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores publicada este lunes condenó en los términos más firmes y absolutos la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. La nación norteña no tiene moral alguna para poner a nuestro país en esa lista, pues la lucha contra el terrorismo que dice mantener el gobierno estadounidense no es más que una farsa. Ejemplo de ello, el atentado del 11 de septiembre, que fue respondido con la guerra, primero en Afganistán y luego en Irak, justamente porque fue calificado no solo como acto terrorista, sino también como acto de guerra, hecho que ha cobrado la vida de miles de inocentes y provocado una espiral inevitable de otros actos de terrorismo, desencadenando y multiplicando odios, violencias y fanatismos. Y en medio del caos que se vive en la Casa Blanca en los últimos días del mandato de Donald Trump, Diana, las amenazas de un nuevo juicio político contra el presidente. También hay amenazas de manifestaciones en alrededor de 50 estados en los días previos a la toma presidencial de Biden, pues el gobierno norteamericano ha designado, entiéndase, incluido a Cuba, en la lista unilateral que anualmente publican de países que patrocinan el terrorismo. Una decisión que ha recibido críticas a nivel internacional y también desde el propio Estados Unidos, donde políticos y personalidades consideran arbitraria y politizada esta acción. Las interrogantes son: ¿qué impacto real tiene esta medida en nuestro país? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? Con el análisis de este delicado tema, desde casa del periodista Jorge Legañoa. Legañoa, muy buenas tardes para ti. Saludos amigos. El Departamento de Estado hizo público lo que ya era un grito a voces desde hace varios meses, que la administración de Donald Trump dejaría como obstáculo adicional a las relaciones entre La Habana y Washington la inclusión de Cuba en la ilegítima lista de naciones que, según ellos, patrocinan el terrorismo mundial. Primero, coincidirá con este comentarista que no sorprende esta designación, porque es una más de las 2 centenares de acciones anticubanas que buscaron reforzar el bloqueo desde que Trump llegara a la Casa Blanca en el año 2017. Tampoco tengo que abundar mucho porque se sabe que la inclusión se toma sin fundamentos sólidos, utilizando argumentos politizados. Es un deprimente regalo de despedida de Trump a los vínculos bilaterales, un último esfuerzo para reafirmar su legado de retrocesos en la política hacia Cuba, además de una recompensa para los republicanos conservadores. Dice el secretario Mike Pompeo que busca contrarrestar la supuesta interferencia de Cuba en Venezuela y el resto del hemisferio occidental, así como el apoyo desde nuestra tierra al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense, así como usted lo está escuchando, la subversión de la justicia estadounidense. Argumentos que podríamos calificar de ridículos si no fuera por la gravedad de las acusaciones. La verdadera intención del gobierno de Trump es obstaculizar el giro de timón de Biden en sus intenciones hacia Cuba, porque aunque la figura del presidente tiene prerrogativas para sacarnos de la dichosa lista, la decisión tendrá que pasar nuevamente por el rigor de la revisión burocrática formal del Departamento de Estado. Y eso no es cosa de un día para otro, lleva semanas, incluso meses. En el pasado estuvimos en esa lista desde 1982 hasta 2015, año este último en el que se realizó una revisión sobre el compromiso de Cuba en relación a la lucha antiterrorista y que fuera realizada por profesionales del servicio exterior y la comunidad de inteligencia de aquel país. La investigación fue profunda y determinante para asegurar que Cuba no pertenece a esa lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde entonces, nada ha cambiado, nada absolutamente. La reinclusión no está ni de cerca justificada. Es una jugada macabra del trumpismo para dañar la capacidad de Biden de gobernar. ¿Qué implicaciones concretas tiene esta acción? Pues más allá de la carga simbólica que tiene, en sí misma da un golpe de giro de tuerca al bloqueo,
penaliza a personas y países que comercien con Cuba, restringe la ayuda exterior de Estados Unidos, prohíbe las exportaciones y ventas en materia de defensa a Cuba e impone más controles a artículos de doble uso. Es motivo adicional de preocupación para todo aquel que pretenda tener un vínculo comercial o financiero con nuestra nación. Y déjeme decirle que los bancos de terceros países son reacios a tramitar cualquier transacción de los estados incluidos en la lista, por temor a sanciones, y la historia reciente habla de multas multimillonarias. Estados Unidos dice apoyar resueltamente al pueblo cubano, pero lo cierto es que con medidas como estas causará más dificultades económicas a nuestras familias en medio de las transformaciones actuales de la tarea de ordenamiento y el brutal impacto de la COVID-19 en la disponibilidad de divisas y financiamientos. El gobierno norteamericano oculta que Cuba rinde información periódica, verídica y pormenorizada a los organismos de las Naciones Unidas sobre su apoyo al enfrentamiento del terrorismo internacional. Incluso el senador Patrick Leahy ha dicho que el terrorismo local en Estados Unidos es una amenaza mucho mayor para los estadounidenses que Cuba. ¿Qué moral tiene entonces, en especial, esta administración para acciones de este tipo? Se trata sencillamente de una burla a la cooperación antiterrorista entre ambos gobiernos y a la propia opinión de las agencias del cumplimiento de la ley estadounidenses, que han reconocido en no pocas ocasiones la seriedad de la contraparte cubana en este tema. Fíjese, gracias a esa cooperación de la que le hablo, incluso en la administración Trump, Cuba devolvió a un terrorista, un acusado de asesinato, y facilitó testimonios de fiscales norteamericanos en tribunales cubanos, algo histórico para poner tras las rejas a una persona que cometió un homicidio allá. Sin dudas, la decisión de ayer es un puntillazo a la ya dañada credibilidad del actual gobierno, que será tristemente recordado por su oportunismo político. Manténgase informado, recuerde, la verdad necesita de nosotros. Gracias, Jorge. A continuación damos lectura a la postura de las organizaciones de la emigración patriótica de Estados Unidos. Está fechada en Miami el 8 de enero del 2021. Cuba debe estar en la lista de la paz y del amor, comienza diciendo. Las organizaciones de la emigración patriótica cubana y latinoamericana, que en Miami integramos la coalición Alianza Martiana, la Alianza Martiana como organización individual, la Asociación Cultural José Martí USA, la Fundación por la Normalización de las Relaciones Cuba-Estados Unidos, Paz Amor, la Asociación de Mujeres y Radio Miami, enérgicamente condenamos la política de subversión y agresión de la administración de Trump contra el pueblo cubano de intentar incluir a Cuba, una vez más, en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es una infamia y una calumnia. Agrega el texto. Por tal motivo, nos unimos al clamor de las organizaciones estadounidenses y grupos religiosos que han solicitado que no se imponga ese capricho de campaña personal del secretario de Estado Mike Pompeo. Nuestras organizaciones de la emigración en Estados Unidos consideramos que es difícil ver que Pompeo siga adelante con la idea de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, después de los actos incitados por Trump en el Capitolio el pasado 6 de enero, al asaltar en pleno día al Congreso de la Nación, perdiendo toda credibilidad y respeto ante el mundo. La opinión internacional sabe muy bien que Estados Unidos ha convertido el denominado problema Cuba en una cuestión de política interna, objeto de todo tipo de manipulaciones, intrigas, posturas demagógicas y ambiciones partidistas y personales. La actual administración ha dictado leyes de un marcado carácter extraterritorial e injerencista contra nuestra patria, promulgando normas que pretenden sean cumplidas por Cuba y por el resto del mundo para satisfacer sus pretensiones de dominación. ¿Quiénes pueden ser hoy más terroristas? ¿Los que solidariamente envían ejércitos de batas blancas por el mundo para enfrentar la COVID-19 o los que levantan muros en sus fronteras y envían miles de soldados a otras naciones? Cuba debe estar en la lista de la paz y del amor. Cuba es víctima del terrorismo. Hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Pompeo y Trump no consideran como grave los 32 disparos que el ciudadano de origen cubano Alexander Alazo Baró
realizó con un fusil semiautomático de asalto contra la Embajada de Cuba en Washington, D.C. el 30 de abril de 2020, lo cual puso en riesgo la vida de funcionarios cubanos y la de sus familiares? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se empecina en poner en una lista de terroristas a nuestra Cuba y ha optado por no condenar y no rechazar ese grave ataque terrorista? Su silencio cómplice alienta la ejecución de acciones similares por parte de individuos y grupos violentos que existen en los propios Estados Unidos, alentados y estimulados como los que asaltaron el Congreso de Estados Unidos esta semana. El acto de pretender incluir a Cuba en esa lista espuria sí constituiría un nuevo acto terrorista que confirmaría que en Estados Unidos es mayor la lealtad corrupta a intereses minoritarios que el compromiso en la lucha contra este flagelo internacional. Basta ya de tanto odio, bloqueos y listas negras contra Cuba. ¡Viva la Revolución Cubana en su aniversario 62! Así concluye la declaración emitida por organizaciones de la emigración patriótica de Estados Unidos. El acto central nacional por el Día del Trabajador Eléctrico será el 14 de enero próximo en Cienfuegos por los resultados que lograron la empresa especializada local y la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes durante el pasado año. El sector llega a la fecha teniendo como uno de sus logros la puesta en servicio de nuevos parques solares fotovoltaicos. La contracción económica causada por la pandemia y la intensificación del bloqueo no impidió concluir el 2020 con logros en el empleo de la energía solar. Se instalaron 5 megawatts en parques solares fotovoltaicos con créditos nacionales y por primera vez se logra la instalación de 45 megawatts en parques solares fotovoltaicos ubicados en la Zona Especial de Desarrollo en Mariel, con inversión extranjera. Con presupuesto nacional fueron terminados y sincronizados al sistema eléctrico los parques de Mayagüe y Planta Mecánica en el centro del país. En la zona especial de Mariel se asientan empresas nacionales y extranjeras. Las 3 plantas solares ubicadas allí hacen un notable aporte de energía. El consumo de 73.000 viviendas equivalentes es lo que generan estos parques solares fotovoltaicos que están ubicados en la Zona Especial de Desarrollo en Mariel, pero que no quiere decir que le den energía a la Zona Especial de Desarrollo en Mariel solamente, sino que distribuyen esa energía a al sistema eléctrico nacional. Mariel Solar completará su capacidad total de diseño en próximos días. Vamos a llegar a 61 megawatts en parques solares fotovoltaicos el día 23 de enero. Con esa potencia ahorrará cada año más de 25.000 toneladas de petróleo. La generación de electricidad mediante fuentes renovables es una prioridad en el país. La meta es que en 2030 aporten casi la 1/4 parte de la electricidad producida. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han comenzado a cambiar ligeramente las condiciones meteorológicas sobre el occidente del país. Tenemos abundante nubosidad que llega en un flujo del suroeste húmedo, cálido ahora, pero que ya irá refrescando gradualmente durante el día de hoy. Se producen algunas lluvias, fíjense en el occidente, en esta imagen más ampliada, ven cómo llueve sobre la isla de la Juventud, Pinar del Río. Algunas localidades del occidente también reciben lluvia, los registros poco significativos. Esa será la tónica de las próximas horas por delante de una débil vaguada frontal que avanza por el sudeste del Golfo de México, llegará al occidente en estado de disipación casi ya con nublados y algunas lluvias todavía en la noche en zonas de la costa norte del occidente y del centro del país. En el pronóstico entonces tendremos predominio de nublados en las regiones occidental y central, algunos chubascos y lluvias principalmente en zonas de la costa norte de ambas regiones, los que serán más aislados en el resto del territorio nacional, donde estará parcialmente nublado. En la noche predominarán los nublados en casi todo el país, disminuye la lluvia en zonas de la costa norte, pudiera aparecer alguna lluvia ocasional en el sur de Camagüey hacia la provincia de Las Turas, pero nada más, los registros poco significativos. Temperaturas máximas hoy con valores desde 23 hasta 27 grados Celsius en las regiones occidental y central. Fíjense que más fresco el occidente, en el oriente pudiera llegar hasta 31 grados en Santiago de Cuba. En la noche las temperaturas en el entorno de 19 y hasta 22 grados Celsius en casi todo el occidente, el centro del país. Pudiera ser algo más fresco en zonas de la costa norte y en el oriente pudiera llegar hasta
23 grados en Holguín y Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero ya desde esta tarde comienzan a soplar del nordeste al este rápidamente con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Quedan variables débiles en el sur oriental. Tenemos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, un ligero cambio de tiempo se produce en el occidente del país. Se han incrementado los nublados y pudiéramos tener lluvias en horas de la tarde y hasta el anochecer, principalmente en zonas de su costa norte. Les deseo a todos que tengan un día muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. El gobierno cubano determinó facultar a los jefes de las entidades laborales a conceder a solicitud del trabajador un nuevo financiamiento salarial de 1.000 pesos ante insuficiencia de ingresos para enfrentar los actuales precios por haber disfrutado de vacaciones, ser de reciente incorporación u otras causas que afecten sus ingresos. Así lo anunció este lunes la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito Cabrera, en el espacio Mesa Redonda, donde se trataron otros temas de interés social, como muestra el siguiente resumen. Que nadie quede desamparado en Cuba es esencia de la política social de la revolución, que ha de encontrar respaldo en el desempeño del sistema empresarial, llamado a ser eficiente y con nuevas facultades para reaccionar en el actual contexto económico. Decir que nadie queda desamparado es prever en el presupuesto del Estado unos 18.000 millones de pesos para apoyar el sistema empresarial, cosa que es normal. No ha habido ningún país con desarrollo en el mundo que no haya hecho de alguna manera apoyo a los sistemas empresariales. Pero una devaluación de 1 por 24, eso genera del sistema empresarial un nivel de eficiencia nuevo, que tampoco lo vamos a lograr en los 3 primeros meses, ni mucho menos, porque las personas tienen que ir cambiando su mente y actuar. Y eso va unido a un grupo de flexibilidad y facultades nuevas que se le han ido otorgando al sistema empresarial, porque nosotros queremos que el sistema empresarial reaccione. En el programa Mesa Redonda, Marino Murillo dijo además que hoy se cuenta con un presupuesto de 700 millones de pesos para atender a las personas vulnerables. Se refirió a la tendencia al rápido envejecimiento de la población, con más del 21% de los cubanos con 60 años o más, y lo que eso significa en la prestación de determinados servicios, como el sistema de atención a la familia, que beneficia a más de 76.000 personas y sobre el que han existido tantas preocupaciones al calor de la tarea ordenamiento. Estoy ratificando, claro, que la posición de la revolución y el gobierno siempre ha sido atender a los más vulnerables. Y eso se mantiene. Lo que pasa es que un poco diferente, por lo menos en materia de operatoria, de cómo hacerlo. Como también te tengo que decir que nosotros tenemos información que no justifica nada que el primer día de enero se hubiera aparecido alguien con un almuerzo en 30 pesos. Porque todos esos almuerzos, Randy, se hicieron con los inventarios que quedaban. Y con los precios anteriores. Y con los precios anteriores. Entonces no hay necesidad de haber amanecido el 1 de enero diciéndole a un ancianito esto que el almuerzo le iba a costar 30 pesos, aunque ya hubiesen cobrado. Por su parte, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito, señaló que la calidad de la oferta y de la atención en estos sitios debe ser notablemente superior y aseguró que ningún anciano debe abandonar el servicio porque considere que sus ingresos no son suficientes. Esta idea la ratificó para los hogares de ancianos, donde se ha establecido incluso una categorización a partir de sus condiciones y el precio se corresponderá con las mismas. Que cualquier persona que necesite estar en un hogar de ancianos, que no tenga ingresos suficientes o que su familia no pueda costear o su pensión no le alcance para costear ese incremento de la tarifa, también va a continuar siendo subsidiado con cargo a los fondos de la asistencia social. Y nadie tiene tampoco que preocuparse. El 100% de los pensionados y de los beneficiarios de la asistencia social en Cuba recibió positivamente el impacto de la reforma de sus ingresos, para lo que el Estado destinó un presupuesto de más de 35.000 millones de pesos. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y dando seguimiento a la tarea ordenamiento, en la emisión de este martes del programa Mesa Redonda, los principales directivos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria responderán varias interrogantes, entre ellas cómo se pagarán los tributos correspondientes a este año 2020 y qué adecuaciones se han hecho durante el año por el impacto de la COVID-19. Asimismo, las modificaciones que tendrán los tributos en el 2021. ¿Cómo influye la tarea de ordenamiento en el orden tributario? Bueno, pues Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre y además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Marino Murillo Jorge, mediante su cuenta oficial de Twitter, anunció este lunes la recepción de CUC en nuevas entidades comerciales del país. En su mensaje, Murillo precisó que a partir de este lunes y de forma paulatina se comenzó a recepcionar esa moneda en más de 500 nuevos establecimientos. Esas entidades pertenecen a las cadenas Caracol, Palmares, Artex y Egren en todo el país, las cuales se adicionan a las de Cimex y Caribe. Buenas tardes, bienvenidos a este swing informativo con los deportes. El equipo Industriales logró una importante victoria esta mañana al derrotar a Villa Clara en el estadio Nelson Fernández de Mayabeque. Los Leones llegaron a 40 victorias en un choque de poca ofensiva en el que combinaron bien para anotar 4 carreras con 8 hits. Pavel Hernández tuvo una salida de calidad para apuntarse su 6º éxito. El de Nodal no permitió libertades y el cerrador Andy Rodríguez logró preservar la victoria, aunque con muchas complicaciones. Los azucareros se mostraron combativos y llegaron a fabricar 2 en el 9º acto. Ahora los azules capitalinos suman 40 éxitos y 30 fracasos y están a las puertas del playoff. En minutos se mide en Pinal del Río y Matanzas, también en el estadio Nelson Fernández y con transmisión de Tele Rebelde, en otro juego con implicaciones para el lote de elencos que buscan un puesto a la fiesta de los 8 mejores. Y seguimos con informaciones del principal pasatiempo cubano. Los leñadores de Las Tunas regresaron a los entrenamientos para afinar su preparación rumbo a los playoffs. Orlando Cruz con los detalles. Carlos Juan Viera, todos los peloteros que integran la nómina de los leñadores regresaron este lunes al Julio Antonio Mella para pulir detalles ante el inicio de los playoffs de la pelota cubana. Aún sin saber su rival, los verdirrojos están enfocados en una fase a la que llegan por 4ª ocasión consecutiva. Vamos a diseñar un sistema de juego, vamos a diseñar una estrategia, lo cual nos permita ganar esos 3 partidos con el contrario que sea. Nosotros no estamos buscando contrario, todavía no sabemos cuál es el contrario. Sí te puedo adelantar que el primer abridor va a ser Judy Rodríguez. A partir de ahí, bueno, según el contrario, entonces iremos diciendo quién puede ser el segundo o tercer abridor. Al no contar con Viera, el trabajo con los lanzadores es bien detallado. Y saber si la posición de Ángel Sánchez se ha recuperado ya, también tenemos la idea de utilizarlo también. Todavía le quedan 2 frecuencias de rehabilitación, pero hoy vamos a comenzar ya calentamiento de brazos. Vamos a agilizar un poquito la preparación de él para ver si puede estar listo para los playoffs. Para buscar la corona perdida, los principales hacheros están bien concentrados. Ahora me queda la parte más difícil, el último esfuerzo. Creo que lo que me toca hacer es seguir con lo mismo que he estado haciendo hasta ahora a través de toda la temporada. Creo que ahí no está el éxito, seguir trabajando todos los elementos de juego como lo he estado haciendo. Las Tunas estará nuevamente en los playoffs de la pelota cubana bajo las órdenes de Pablo Civil Espinosa, director que termina su 4º año pactado al frente de este equipo, pero son muchos los que se pronuncian y apuestan para que el leñador mayor se mantenga en el banquillo. Y mientras en Cuba se aproximan los playoffs, en la Liga Mexicana del Pacífico comienza hoy la ronda semifinal con presencia antillana. Joel Quisguiver y sus tomateros de Culiacán se verán las caras con los Yaquis de Obregón del tunero Carlos Juan Viera y el camagüeyano Dariel Álvarez. Además, el matancero Yadiel Hernández estará con los Naranjeros de Hermosillo, rivales de los Sultanes de Monterrey. Mientras, en la Liga Venezolana, mañana comenzarán las semifinales con Roel Santos, Noel Vicentense y Pablo Luis Guillén con los Tigres de Aragua en su enfrentamiento ante los Cardenales de Lara. Jordan Manduley y Jorge Luis Peña tratarán de ayudar a los Navegantes de Magallanes en su duelo contra los Caribes de Anzoátegui.
Y nos vamos al judo, deporte en el que Cuba inició su calendario internacional de 2021 con el 7º puesto de Maylin del Toro como mejor actuación de este martes en la segunda jornada del Masters de Doha, Qatar. La antillana quedó ahí en la primera ronda de los 63 kilogramos y luego derrotó por Guasari en regla de oro a la italiana María Catraccio. El sitio web del evento indica que el siguiente combate también se extendió más allá del tiempo reglamentario, pero esta vez la cubana se dio por hipón ante la neerlandesa Sanne Werner. En la repesca por bronce, del Toro fue descalificada contra la eslovena Andrei Jaleski, pero logró sumar 468 puntos para el ranking mundial. El título fue para la francesa Clarisse Abenou. Por su parte, Magdiel Estrada, en los 73 kilos, no pasó de su primer combate al caer por hipón en apenas 49 segundos ante el italiano Fabio Basile. Estrada solo adicionó 200 unidades para el escalafón del planeta. La corona fue para el sudcoreano Chagin Am. Mañana por Cuba competirán Idalis Ortiz en más de 78 kilos, Kaliaman Tomarchi en los 78, Iván Silva en 90 y Andy Granda en más de 100 kilogramos. Y en el más universal de los deportes, hoy el Atlético de Madrid pudiera coronarse campeón de invierno en la Liga Española si gana el partido pendiente de la primera jornada ante el Sevilla. El siguiente reporte amplía. El flamante líder de la Liga Española, el Atlético de Madrid, recibe en su Wanda Metropolitano al Sevilla en partido que podría coronarlo campeón de invierno de salir triunfal. Todavía no está confirmado, sí está muy avanzado toda la situación, así que evidentemente me voy a mostrar de cara al partido que me interesa mañana y ya cuando Dembélé, si está con nosotros, opinaré en consecuencia de tu pregunta. Cada uno desde su lugar tiene que tomar decisiones, no es muy fácil opinar desde afuera. Hay que estar siempre en los lugares donde hay que tomar decisiones. Y nosotros, dentro del lugar que nos toca, es entrenar a los futbolistas, llevarlo de la mejor manera para que puedan competir y agradecer, porque la verdad que con lo que le está pasando al mundo, todo lo que nos puede pasar a nosotros es todo mínimo. Por cierto, los partidos Osasuna-Granada a la 1 de la tarde y Atlético de Madrid-Sevilla a las 3 serán transmitidos por el canal HD3. Y a través del colega Michael Martín Gallego de Santi Spíritus conocimos la triste noticia del fallecimiento de Cándido Andrade López, manager del único equipo de Ayavero en obtener una corona en series nacionales en el año 1979. Llegue a sus familiares y amistades nuestras condolencias. Así concluye este swing informativo con los deportes. Buenas tardes. El 12 de enero de 1869 ocurrió un hecho conmovedor en la ciudad de Bayamo, que demostró la valentía y el patriotismo de sus vecinos. En los minutos finales de este noticiero recordaremos el aniversario 152 de este patriótico acontecimiento. El nivel educativo secundaria básica incluye este curso a las teleclases como parte de la frecuencia de diversas asignaturas. La estrategia responde a las adaptaciones curriculares realizadas para el presente periodo lectivo y a la nueva organización escolar que asumen las instituciones. Este curso 2020-2021, las teleclases constituyen parte importante del diseño curricular del nivel educativo secundaria básica, incluyéndose en la frecuencia de diversas asignaturas. Nosotros hemos concebido las teleclases a partir de la frecuencia que se concibió en la estrategia post-COVID, que los estudiantes asistieran a la escuela por el distanciamiento que tenía que estar en las aulas. Por lo tanto, la mayor frecuencia se le puso de teleclase a 7º y 8º grado, en tanto tenían que asistir a la escuela 3 días, 3 sesiones en la semana, y 9º grado, como tenía 4 sesiones, se le puso menos frecuencia. Todas las asignaturas, de una forma u otra, indistintamente en diferentes grados, están presentes. A partir de las adaptaciones curriculares realizadas para el curso 2020-2021, hoy el 23,8% de las horas clases que recibe un estudiante de secundaria básica se imparte a través de las teleclases. La matemática, el español e historia, en los 3 grados tenemos teleclases con 2 frecuencias en 8º y 9º grado, y en el caso de 7º grado la asignatura de español, que tiene una sola frecuencia. Tenemos la asignatura de ciencias naturales para 7º grado, y en el caso de la asignatura del área de la ciencia, en 8º grado, porque un grado también que su currículo, su grado curricular tiene muchas más asignaturas, el grado que más cargado
está en horas clase y asignatura que tiene que estar impartiendo. Por lo tanto, se le puso más teleclase. Cada institución educativa, a partir de sus características, ha organizado el proceso de visualización de estas emisiones televisivas. Hoy nosotros hemos visto dos formas para asumir las teleclases. Uno, que el estudiante la pueda ver, que se puede utilizar como parte del currículo, y en la escuela que la dirección determine a partir de los locales que tenga, de la matrícula que tenga, que no la va a ver, la puede utilizar como medio de enseñanza. Por lo tanto, está la teleclase que asume el estudiante, que la tiene que ver en la casa, y la escuela que decida que la va a estar asumiendo el profesor, bueno, la utiliza como medio de enseñanza. El Ministerio de Educación publica estas teleclases en su sitio web, donde los estudiantes y la familia pueden encontrar esos materiales y descargarlos. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ante el incremento de nuevos casos positivos al nuevo coronavirus, la provincia de Camagüey intensifica las acciones de vigilancia y control sanitario desde la atención primaria de salud para evitar la propagación de la enfermedad. La labor del médico y la enfermera de la familia y el personal que labora en los cuerpos de guardia de las 9 áreas de salud del municipio de Camagüey, el de mayor riesgo, resulta decisiva para detectar los síntomas y evitar nuevos contagios del virus de la COVID-19. El reforzamiento de la consulta de infecciones respiratorias agudas, con una clasificación de estos casos que entran al policlínico, que ningún caso respiratorio entra al policlínico, si no se desvía por el protocolo de atención que tenemos acá en el policlínico, y lo vemos ahí en la consulta de IRA nuestra. Como parte del programa de enfrentamiento en Camagüey, se mantiene la pesquisa en los barrios para conocer el estado de salud de las personas, lo que ayuda a detectar posibles casos sospechosos. Nosotros tenemos una población de 36.927 habitantes en nuestra área de salud, distribuido en 33 consultorios del médico y enfermera de la familia, donde en cada uno de los consultorios existe un sistema de pesquisa diario a la comunidad, con el apoyo incluso de las organizaciones de masa, FMC, CDR, la Asociación de Combatientes y los mismos médicos y enfermeras de la familia, que pesquisan a esa comunidad y sobre todo a los grupos de riesgo una vez por semana en cada uno de los lugares hasta completar el 100% del universo que nosotros, y los vulnerables que los vemos todos los días. En los policlínicos se garantizan las consultas de especialistas y otros servicios básicos para evitar aglomeraciones de personas en el Hospital Amalia Simoni, donde se liberan camas para confirmados y sospechosos de la enfermedad. En este territorio del país se exige el uso permanente del nasobuco, a la vez que se reitera la necesidad de no permitir bajo ningún concepto la permanencia en centros de trabajo o estudio de personas con manifestaciones de infecciones respiratorias, labor que es supervisada por el personal de cada área de salud. En Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Santiago de Cuba se han establecido mecanismos de ventas que buscan organizar y mitigar las colas en las compras de productos altamente demandados, al tiempo que se está procurando lograr una adquisición más equitativa de los bienes y los servicios. Disminuir las colas, acercar al barrio la venta de productos que se comercializan en las cadenas TRD y CIMES para lograr una compra más equitativa son propósitos de los métodos que desde finales de año se aplican en la red comercial en Santiago de Cuba. Las bodegas son vinculadas a determinadas tiendas y allí, según la numeración de los núcleos, se efectúa la venta. Esta organización busca que a cada núcleo poblacional lleguen esos bienes tan necesarios y demandados, aseguró la presidenta de la Asamblea Municipal de Santiago de Cuba, quien intervino en un encuentro de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio con directivos santiagueros. Yaneidis Echavarría también adelantó que esta organización se amplía a los mercados ideales y un grupo de panaderías y dulcerías estarán vinculadas a priorizar la atención de grupos vulnerables. En otro momento del intercambio, la gobernadora provincial Beatriz Johnson Urrutia aclaró que la provincia retrocedió a la fase 2 de la segunda etapa, mientras el municipio de Santiago de Cuba, con una situación más compleja, está en la fase 1, e insistió en el estricto cumplimiento de las medidas establecidas para cada momento.
Beatriz Johnson precisó además que el curso escolar no se detiene y transmitió seguridad a la familia santiaguera, pues aseguró que en los centros educacionales se aplica con rigor los protocolos higiénicos establecidos. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Por primera vez, la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa desarrollará su programa desde la virtualidad en consecuencia con la compleja situación epidemiológica del territorio por la COVID-19. Detalles sobre la edición 31 de este proyecto, Premio Nacional de Cultura Comunitaria, nos ofrece nuestra corresponsal en esa oriental provincia. La edición 31 del evento más importante de las artes escénicas guantanameras será online. En consecuencia con la compleja situación epidemiológica causada por el incremento de casos positivos de la COVID-19, la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa tomará a las redes sociales como plataformas de expresión de los más contemporáneos discursos del teatro comunitario de Cuba y el mundo. A través de sus páginas oficiales en Facebook, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y el Teatro Guiñol convocan a agrupaciones, actores, narradores orales, titiriteros, teatrólogos, periodistas, fotógrafos, investigadores y artistas en general a participar en el evento Cruzada Teatral Voces Cruzadas. Desde el 28 de enero y hasta el 3 de marzo, presentaciones, espacios teóricos y debates sucederán desde la virtualidad, que permitirá la convergencia en tiempo real de quienes protagonizan desde el pasado siglo este movimiento cultural y artístico inscrito ya en la geografía rural guantanamera. Hasta el 15 de este propio mes se recibirán las obras de teatros, de narración oral, variedades circenses, las propuestas teóricas, así como las fotografías que documenten este y otros proyectos similares en la dirección de correo electrónica josmellopesortiz@gmail.com con el asunto Cruzada Teatral Voces Cruzadas, que hasta el momento ha recibido propuestas de México, Argentina y Cuba. El próximo 20 de enero los artistas o compañías seleccionadas se anunciarán por las ya mencionadas páginas que acompañarán a este proyecto Premio Nacional de Cultura Comunitaria, que como cada año inaugura la ruta cultural de la más oriental de las provincias. Cristian Nay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la Galería Tristá de la Oficina del Conservador de Trinidad se expone la obra del artista Silvia Rodríguez Rivero. De Esperanzas y Esperas se titula la muestra que la pintora dedica a la tercera villa de Cuba en el aniversario 507 de su fundación. Imágenes de una realidad transmutada por los sueños es la muestra que la pintora Silvia Rodríguez Rivero expone en Trinidad. En vitrales, visiones y colores están las historias de esperanzas y esperas. Tiene un poco de nostalgia, tiene la espera. Hay un cuadro que se llama así, La Espera. Y bueno, son todos pensamientos de un poco del interior del ser humano, ¿no? Sus temas son la naturaleza, la mujer, sus temas están vinculados siempre a la música, como toda su vida. Cada día, bueno, pues va tomando nuevos temas. El tema de la infancia también la fascina. El tema, es decir, va trabajando, por ejemplo, en este caso, una obra que va a ser llevada a vitral, porque es una obra de grandes colores planos propia para ser llevada a vitral. El tiempo es protagonista de las obras que ahora Silvia Rodríguez expone en Trinidad. Cuenta que ahí están las remembranzas de los largos meses de una pandemia. Pienso que al final va a haber la luz, y esa luz es la que yo he querido buscar en los cuadros. La luz de la amistad. Este cuadro que se llama Complicidad es un poco lo que hemos tenido que ver, ¿no? La importancia de la solidaridad, de la amistad. De Esperanzas y Esperas llega a Trinidad como regalo al aniversario 507 de la fundación de la tercera villa de Cuba. Es una muestra plural en la que se advierte el interés por la naturaleza, la búsqueda de la luz y la relación de Silvia con la música. Durante la apertura de la muestra se presentó José María Vitier, la soprano Bárbara Llanes y el instrumentista Abel Acosta. Confesó Silvia Rodríguez que su obra tiene poesía y acordes musicales. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
David Bowie, uno de los artistas más reconocidos de Reino Unido, hubiera cumplido 74 años el pasado 8 de enero. Su música llega ahora a la red social más joven, TikTok, con una cuenta oficial. Five Years, como el título de una de sus canciones más famosas. Hace 5 años que nos dejó el irrepetible David Bowie. Murió 2 días después de cumplir 69 años y de lanzar Black Star, su 25º y último álbum de estudio. El músico británico falleció tras 18 meses de lucha contra el cáncer, de la que solo sus más íntimos supieron. El Duque Blanco vendió 140 millones de discos durante su prolífica carrera. Músico, compositor, cantante, actor, productor discográfico, arreglista, diseñador gráfico y artista camaleónico, su muerte dejó huérfanos a fans de todo el mundo. 5 años después, y coincidiendo con el que hubiera sido su 74 cumpleaños el 8 de enero, su música aterriza en TikTok con una cuenta oficial. Un fabuloso regalo para los más jóvenes que podrán descubrir himnos eternos como Space Oddity, The Man Who Sold the World, Ashes to Ashes, Under Pressure, Rebel Rebel, 5 Years, Heroes o Starman. Y recordando a David Bowie, finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este martes. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi. Como lo anunciábamos en los adelantos, el 12 de enero de 1869 ocurrió un hecho histórico conmovedor de la Guerra de los 10 años que demostró la valentía, decisión y patriotismo de los cubanos para luchar contra la metrópoli española y lograr la independencia de Cuba, el incendio de Bayamo. Hoy se recuerda el aniversario 152 de este patriótico acontecimiento. La ciudad había sido tomada por los insurrectos 3 meses antes, convirtiéndose en el primer territorio libre de la isla con un gobierno revolucionario. Ante el empuje de las fuerzas comandadas por el conde Balmaceda, la decisión fue irrevocable. Una nube de palomas cubrió el cielo en vuelo sin retorno. Todo quedó convertido en cenizas. La población partió a la manigua. Solo las ruinas humeantes de Bayamo encuentran las tropas españolas aquel 12 de enero de 1869. Dada la imposibilidad de los insurgentes de defender por más tiempo la villa, hacia la que avanzaban varias columnas enemigas, los bayameses deciden incendiarla antes de entregarla nuevamente al yugo colonial. Su resolución pasó a la historia como un símbolo de rebeldía y desde entonces los bayameses recuerdan cuando su espíritu libertario prefirió perder sus propiedades y no la dignidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cumpla con todas las medidas higiénico-sanitarias. La COVID está en espiral ascendente, tristemente, y retornamos a los orígenes. Recuerde que si usted gana, ganamos todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.